Hola amigos, sean todos bienvenidos a la biblioteca de vocaciones. Quiero mostrarles una cosa. ¿Ven estos libros que están acá? Bueno, son mi relación directa con la novela que vamos a analizar hoy, porque esta noche en Biblioteca de Vocaciones vamos a reseñar Los hijos del Capitán Grant de Julio Verne. Los hijos del Capitán Grant fue publicado entre 1865 y 1867 en la revista de Educación y Recreación. Para 1868 se publicó como tomo en 3 partes. Tenemos aquí los 3 tomos que tengo yo de la edición de Herschel, llamados respectivamente Los hijos del Capitán Grant en América del Sur, el primero, Los hijos del Capitán Grant en Australia, el segundo, y el tercero se llama Los hijos del Capitán Grant en el Océano Pacífico. Esta especie de trilogía, en realidad, forma parte de una trilogía mayor con los libros La isla misteriosa y 20.000 leguas del viaje submarino, pero no nos vamos a adelantar, ya que este libro es independiente y es el primero de los 3 que vamos a reseñar, así que vamos a meternos de lleno en esta novela y a olvidar las otras 2 por ahora. Pero es importante que sepan que este libro se debe leer antes de La isla misteriosa. Fundamentalmente, ese es el conocimiento previo, el único conocimiento previo que hay que tener a la hora de encarar esta lectura. Antes de La isla misteriosa. Los hijos del Capitán Grant es la novela más extensa de Julio Verne. Son alrededor de 750 páginas divididos en 3 tomos. Si vemos cada tomo por separado, estos no serían entonces la obra más grande. Pero como los 3 conforman una sola historia, yo la considero la novela más grande de Julio Verne. Mi primer acercamiento a esta obra fue con la edición súper resumida de la biblioteca Villiquen. Esta biblioteca de una generación antes que la mía llegó a mis manos y lo leía eso de los 10 años más o menos. Ya era viejo para entonces, pero lo disfruté mucho, lo recuerdo como un libro de aventuras con los cuales empecé a leer, ¿no? Con los cuales me introduje en la lectura. Muchos niños nos introdujimos en la lectura con la biblioteca Villiquen. En realidad es, repito, de la generación de mis padres, diría yo. Pero este libro yo lo leí a eso de los 10 años más o menos, dejando pasar algunas cosas. Por entonces no tenía una lectura muy comprensiva, había cosas que se me iban a escapar. Pero disfrutaba mucho viendo, por ejemplo, este tiene ilustraciones, entonces yo veía las ilustraciones a medida que iba leyendo los capítulos y lo disfruté mucho, me acuerdo que me gustó. Y hizo que me animara también a seguir leyendo cosas más grandes incluso. Más tarde, a eso de los 14 años, 15, lo volví a leer ya entendiéndolo todo. Y el año pasado, alrededor de 8 o 9 meses atrás, pude hacerme con la edición de la obra completa de Herschel. Esta edición es maravillosa, tiene unas ilustraciones bellísimas como toda esta colección. Y bueno, lo pude leer entero, los 3 tomos. El libro narra la búsqueda del Capitán Grant por parte de la expedición financiada por Lord y Lady Glenarvan, de la que forman parte también los hijos de este desdichado señor, quien ha sufrido el naufragio de su barco. El Capitán Grant está vivo y esta situación es conocida por los personajes gracias al hallazgo de un manuscrito en una botella. Un principio bastante parecido al de Viaje al Centro de la Tierra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Reseñamos ese libro en el canal. Y si no, te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas visitar esa reseña. El gran escollo con el que se van a encontrar nuestros héroes al respecto es que el manuscrito que indica coordenadas, las coordenadas del naufragio, en donde supuestamente se refugian los sobrevivientes, se le ha borrado las coordenadas correspondientes a la longitud. Por lo tanto, solo tienen la latitud. Al tener solo la latitud, será necesario para encontrar al Capitán Grant, quizás, circunnavegar absolutamente todo el globo. Con esto, entonces ya tenemos todos los materiales para construir la que será la obra más grande, más larga, no más grande, la obra más larga de Julio Verne y sin lugar a dudas una de las mejores. Podemos analizar los personajes agrupándolos en parejas, ¿sí? Los hijos del Capitán Grant, Robert y Mary, por un lado, son muy diferentes entre sí. Mary es la mayor, pero al ser mujer, claramente su papel queda completamente relegado a un segundo plano. En cambio, Robert, que es un niño de 11 años, Mary tiene unos 16, Robert, que tiene 11 o 12, va a tener el protagonismo importante en la aventura. Otra pareja importante son el matrimonio Glenarvan, Lord y Lady Glenarvan, dos personajes que tampoco aportan demasiado al carácter. Más allá de esto, no todas las parejas de personajes son completamente vacías. La mejor dupla y la que va a aportar el alivio cómico a la obra es la que conforman Paganel, un geógrafo francés, y el mayor McNabbs, dos hombres de carácter muy diferente que van a chocar en todo momento, van a discutir y van a presentarse a situaciones bastante cómicas y bastante graciosas que, bueno, nos van a ayudar a sobrellevar la aventura. Sus interacciones sin duda son las mejores que vamos a leer en cuanto a diálogo se refiere
en esta obra en prosa. La última pareja que me queda, entonces, para analizar importante, es más allá de una pareja de marinos que aparece por allá en el medio de la primera aventura, es claramente la que conforman el capitán del barco con el antagonista principal del libro, que no va a llegar hasta la segunda parte, ¿sí? a la parte de Australia, pero que conformarán una pareja que va a darle, digamos, giros al argumento, pero que no le llegan ni a los talones a Paganel y McNabbs. Ninguno de estos personajes tiene, más allá de lo que estamos contando, evolución alguna. Parecen todos calcados de la novela Una invernada entre los hielos, que eh, fue la última que reseñamos en el canal de Julio Verne. Y bueno, parecen sacados de allí los personajes. Así como empiezan, terminan, no hay cambios. Me dejé para lo último un personaje muy especial que me va a ayudar a entender o a analizar, porque no se entiende de todo, la posición de Julio Verne con respecto al colonialismo. Recordemos, este libro está escrito en 1800, en la década de 1860, una época en donde Europa se abalanza sobre los demás continentes, se abalanza sobre el mundo, quedándose con todos los territorios posibles, situación que desencadenará la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, mucho tiempo antes de esta guerra, con Francia siendo uno de los principales países invasores, Julio Verne va a crear una obra con muchos tintes de anticolonialismo, que podemos ver, por ejemplo, en dos personajes, uno más importante que el otro. Uno muy importante de la primera parte del libro, que se llama Thalcave, un indio argentino que va a dejar muy bien parado a las comunidades aborígenes de Sudamérica y de Argentina en particular, y el personaje de un niño inglés, australiano, que conocen en Australia, que cree que Inglaterra es dueño de todo el mundo. O sea, hay una situación que solo aparece este niño en un capítulo, en una parte muy chiquita, y es un personaje muy secundario, pero es muy curioso cómo Julio Verne, a través de unas preguntas y respuestas que hace el geógrafo al niño, bueno, el niño parece decir que a él le enseñaron en la escuela que Inglaterra es dueño de todos los continentes prácticamente. Es muy graciosa y muy cómico. En realidad no es graciosa, pero es irónico, tiene mucha ironía este capítulo y este personaje. Y bueno, prácticamente vemos a un Julio Verne criticando, culturalmente al menos, la educación colonialista que imperaba en Europa y en las colonias europeas en ese entonces. Pero más allá de todo, en el fondo Julio Verne tiene un problema con respecto a la edición de este libro, a la escritura de este libro, y tiene que ver con el Capitán Grant. El Capitán Grant, un señor escocés, que después se cuenta que en realidad recorría el mundo en busca de tierras para conquistar, es decir, el Capitán Grant era un conquistador. Entonces, es cierto que culturalmente Julio Verne, a través de Thalcave, el indio argentino, y este niño australiano, enuncia ideas contrarias al colonialismo, pero en el fondo no puede evitar, como europeo, la existencia de un personaje como el Capitán Grant y el ensalzamiento de un personaje que es completamente colonialista, porque en el fondo el Capitán Grant está buscando tierras para Escocia. Simplemente está buscando tierras para que Escocia conquiste, para que el Reino Unido se quede. Entonces, en el fondo, el Capitán Grant es un colonialista. Y el libro base, alabanzas de un imperialista. Para terminar con el tema de los personajes, debo decir que en la parte 1 tenemos también, así como tenemos a Thalcave como un indio bueno, también tenemos indios malos, tenemos malones, tenemos ataques. Se habla de los indios como posibles enemigos de la expedición europea. Y algo que quiero decir de las mujeres, justamente de los personajes femeninos, tanto Mary Grant como Lady Glenarvan, ninguna de las dos hace nada en el primer libro, nada. En Sudamérica, en Argentina, en Chile, que recorren estos países, las dos mujeres no hacen nada en todo el libro, nada. Las viajeras, llevadas en brazos, alcanzaron la tierra sin haberse mojado ni un solo pliegue del vestido. Así eran las escenas de Mary Grant y Lady Glenarvan. Una de las curiosidades más importantes que tiene este libro para mí y para mis compatriotas sin dudas es el hecho de que transcurre una parte en Argentina, ¿sí? Julio Verne viene por primera vez con sus personajes a mi país, a Argentina. Recorre algunos lugares, no solo en Argentina, sino también en Chile, muy importantes, que son generalmente anunciados en el libro como la Patagonia, como a los europeos no les interesa demasiado las divisiones entre Argentina y Chile. Recordemos que en ese momento todavía los límites no habían sido trazados del todo bien entre estos países. Julio Verne va a venir a Argentina, va a atravesar el estrecho de Magallanes hacia el Océano Pacífico y va a desembarcar en Chile. Una vez en el país trasandino, llegarán al puerto de Talcahuano, irán a Concepción, Arauco y cruzarán los Andes hacia Argentina, y allí recorrerán lugares como el río Colorado, como el lago Urelauquén en la provincia de La Pampa, ¿qué más? El río Guamini, la llanura pampeana,
no se indica bien a dónde, pero se supone que es la provincia de Buenos Aires. En Tandil, la ciudad de Tandil y la sierra de Tandil son nombradas, y el Cabo Corrientes. El Cabo Corrientes en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar desde el cual van a salir luego la expedición a vivir las aventuras del segundo tomo. Con respecto a esto, quiero decir que como en todos los libros de Julio Verne no conocía Sudamérica, ni Argentina, ni Chile. Por lo tanto, se va a tomar, como en todos sus libros, libertades para rellenar con la información que le falta para poder llevar a cabo la aventura. En este caso, entonces, tengo que decir que estas libertades que Julio Verne se toma se hacen cada vez más complicadas de ignorar cuando se trata de tu propio país, cuando se trata de la geografía que has estudiado en la escuela o que has conocido. Es distinto que cuando uno lee un libro que transcurre en un país lejano y absorbe como si todo fuera real. En este primer tomo vamos a ver también algunos momentos que llegan muy pero muy acordes con las necesidades de la trama, estos momentos que yo llamo Deus Ex Machine, en donde, bueno, cierto accidente natural va a llegar a encaminar a los personajes hacia la consecución de la aventura sin problemas. Este tipo de escenas son vicios que hasta el momento Julio Verne, este joven Julio Verne que escribe en 1865, repito, son vicios que él no puede negar y que le cuesta mucho no satisfacer. Cuando empieza el segundo tomo, entonces, van a pasar por el Océano Atlántico y camino a Australia van a hacer escala en dos pequeñas islitas como son Tristán de Cunha y Ámsterdam, y luego finalmente llegarán entonces a Australia. Debo decir que en esta parte el libro se vuelve más aburrido y lento. En realidad, esta división en tres tomos no es mala, ¿eh? Cada uno de estos tres libros, que en realidad no son un libro, de estos tres volúmenes, cuenta una parte de la aventura que tiene su propia identidad. La primera es más aventurera, la segunda es un poco más lenta y la tercera es una historia de acción. En realidad, Australia es un país con una geografía bastante monótona, que no se presta a la aventura de la misma manera que la geografía, valga la redundancia, de Sudamérica. Igualmente, si bien empieza un poco lento, luego se pone bueno cuando al final llegan por fin las escenas de acción. Hago una pequeña salvedad para los que tienen esta misma versión que yo, ¿sí? Y están siguiendo la colección a través de las reseñas. Les aviso que tiene una pequeña falla en la página 163 el libro, ¿sí? Es un párrafo perdido, que yo ahora en la descripción le voy a ir indicando, les voy a dejar cómo es realmente el texto para que ustedes hagan como yo, lo impriman y lo guarden en el libro, ¿sí? Página 163. Si no han leído el libro, bueno, yo les voy a dejar el párrafo que falta para que no tengan que buscarlo o leer o adivinarlo. Y entonces llegamos a al último tomo de esta novela. Julio Verne viene a cerrar la historia con una aventura de piratas en Nueva Zelanda. En realidad la historia se llama En el Océano Pacífico, pero bueno, Australia también tiene costas sobre el Pacífico, esto es en Nueva Zelanda, y es una historia, repito, de piratas y acción, fundamentalmente. Por supuesto, con algunos tintes de aventura, se explora la geografía de Nueva Zelanda, pero fundamentalmente es más de acción. Está inspirada en la leyenda de que los maoríes suscitaban en los europeos, ¿sí? Se contaba en Europa que eran antropófagos, bueno, toda esta historia que Julio Verne va a tomar para la aventura, que no resultó ser completamente cierta, pero le permite a Verne crear esta historia de acción y de muchos piratas, persecuciones y escapes. La novela tiene también sus momentos predecibles, ¿sí? ¿Quién es el malo? Es muy, pero muy fácil de adivinar, y también es fácil de adivinar de quién se enamorará Mary, porque la historia también tiene romance. Al igual que Una invernada entre los hielos, esta historia tiene como tema principal los viajes, claramente, y la traición. Volvemos a tener la traición, volvemos a tener un antagonista que se vale de esta para sus fechorías. Tenemos alusiones literarias también. Está nombrado Los Lusíades de Camões, ¿sí? Una novela legendaria portuguesa, un poema épico lusitano. Y hay alusiones a otras historias de Julio Verne. Las influencias que tiene este libro son las novelas de viaje tan pero tan populares, pero reciclables, del siglo XVIII, a las que Julio Verne le va a agregar estas lecciones de geografía y estos datos reales que convierten este libro, además de entretenimiento, en un libro de educación, ¿sí? Con el que se enseñaba a los chicos y también a los grandes. Otra de las novelas que seguramente Julio Verne leyó y de la cual se valió es Robinson Crusoe. Robinson Crusoe de Daniel Defoe, escrito más de un siglo antes, y está, me parece, inspirada en la parte de cierta prisión que aparece al final en la obra de Defoe, justamente. Hablamos recién de las alusiones a otras obras de Julio Verne. Dijimos que había similitudes con Viaje al centro de la Tierra en el descubrimiento de cierto manuscrito al principio. En realidad, en este libro el manuscrito viene en tres partes, en tres idiomas diferentes, cada una de las cuales presenta diferentes renglones borrados. Entonces, a través de estos tres manuscritos en tres idiomas distintos es como van descifrando
todo menos, repetimos, la longitud del lugar del naufragio. Otro de los libros a los cuales nos puede hacer acordar esta novela es La Vuelta al Mundo en 80 días, porque en este libro tenemos una Vuelta al Mundo también, como habrá una en La Vuelta al Mundo en 80 días, pero será posterior, y como es posterior La Vuelta al Mundo en 80 días, cuando la reseñemos, entonces haremos la referencia con este libro. Por ahora es original, esta es la primera Vuelta al Mundo que se da en un libro de Julio Verne. ¿Cuántas veces dije Vuelta al Mundo? No sé. Encontraremos en esta novela piratas, aventuras en el mar, aventuras en la montaña, accidentes geográficos como tormentas, inundaciones, terremotos, volcanes, lucha contra las fieras, luchas contra aborígenes de distintos países, una historia de amor bastante olvidable, un cruce de los Andes, bastante posterior al que San Martín y compañía harían para liberar América muchas décadas antes. Tenemos en este libro entonces una de las obras más emblemáticas y clásicas de Julio Verne. No quiero dejar pasar el video sin hablar de mi momento favorito, que fue en la primera parte, cuando una tormenta enorme los obliga a los personajes, sin las mujeres, que en ese entonces no estaban justo allí, los obligan a refugiarse en un árbol, y se pasan varios días arriba del árbol, incluso viven aventuras arriba del árbol, un árbol enorme, muy grande, que les permite vivir durante varios días y sobrevivir ahí arriba. Es una situación bastante curiosa, original, que me parece que es sin duda lo que me llevo de este libro por sobre el resto de aventuras como momento inolvidable. Si han llegado hasta acá, les doy las gracias. Les pido que si les gustó el video, si les pareció interesante, le den like por favor y se lo compartan a la gente que puede llegar a interesarle este tipo de material. Espero sigan con nosotros, entonces me despido hasta el próximo video. El personaje de Roberto igualmente a mí no me terminó. Julio Verne va a venir con sus personajes en barco, va a atravesar, habla bien Germán que estás en tu canal de YouTube, y de la leyenda que estos pueblos maoríes. ¿Por qué no hablas bien Germán?